Eh, yo te quiero llevar un poquito al plano económico. La política económica de este gobierno que habla de terminar con la pobreza, de eh, incluir a la mayor cantidad posible de trabajadores en, en el, en el sistema blanco, digamos así. ¿Va por buen camino? ¿O es todo una utopía, es todo un discurso que no nos lleva a ninguna parte? Me parece que vos ahí lo decís. Hay toda una cuestión discursiva por un lugar, pero cuando vamos a las medidas concretas, a las realidades concretas, a las acciones, a las políticas públicas, va en ese sentido contrario del discurso. Un ejemplo es lo que acabamos de hablar de la reforma laboral. Y más de la reforma laboral, a mí me gusta hablar de las particularidades. O sea, si hablamos de excluir la solidaridad, estamos sobre trabajadores que ya están determinadas actividades, someterlos a una situación más de exclusión, como hablamos de los trabajadores de las empresas de limpieza, las empresas de seguridad y otras actividades que en ese artículo, en esa modificación del artículo 30 quedan excluidos. Hablamos de los microempleadores, hablamos de la dificultad que tienen los micro empresarios, por decirlo de alguna manera, de formalizar por los costos laborales. Bueno, lo que no se está diciendo es que van a terminar pagando más de lo que pagan en la actualidad. Y me parece que eso no ayuda a la formalización del trabajo, y hablamos del trabajo como un ordenador social. Eso en una medida, pero en otras medidas también. Hablemos de la reforma tributaria. Nosotros escuchábamos las promesas del presidente que los trabajadores no iban a pagar ganancias. Quizá era una cuestión exagerada y utópica, pero nosotros vemos en la reforma tributaria es que a las empresas se le va a reducir la alícuota de ganancias, primero de un 35 a un 30 y un 30 a un 25. Entonces, si no hay recursos como para avanzar en que los trabajadores paguen menos impuestos a las ganancias, se termina beneficiando a las grandes empresas. Por eso parece que el discurso se va por un lado y en los hechos se va por el otro. Fernando, el discurso va por un lado, los hechos van por otro. ¿Por qué ganaron de la forma que ganaron las elecciones? La oposición tiene que hacer una autocrítica, digo, en el nivel nacional y, por supuesto, en el nivel provincial y municipal. Creo que sí, siempre hay que tener autocrítica, es fundamental, digamos. Aquí en la situación en Rosario y Santa Fe hubo fundamentalmente para la elección a diputados una fuerte polarización, digamos, entre los dos extremos de la famosa grieta, digamos. Creo que esa grieta es otra promesa del presidente. En el 2015 decía vamos a venir a unir a los argentinos, y lo que hemos visto sobre todo en esta campaña electoral es la profundización de la grieta. Y creo que es un negocio político, digamos, que favorece fundamentalmente al gobierno, pero a ambos extremos. Y nosotros como Frente Progresista creo que quedamos inmiscuidos, más allá de, por supuesto, no es el único factor, no pertenecemos a ninguno de esos extremos y quedamos en esa disyuntiva, digamos. Generalmente la gente toma posición en uno de los dos sentidos y nosotros quedamos en el medio, más allá de situaciones y factores que siempre hay que mejorar en materia de gestión, pero bueno, creo que pasa un poco por ahí también. Vos sos un militante socialista. Así es. El socialismo se debe abrir, tiene que hacer un frente más amplio en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario. ¿Están muy cerrados? Nosotros, yo creo que... ¿Hay un debate interno en ese sentido? Por supuesto que el gobernador lo plantea, hay que repensar el Frente Progresista, hay que abrirlo a otros sectores, a organizaciones sociales, y esa cuestión está en el debate. Pero bueno, está todo en el debate, han pasado los resultados muy cerca, estamos muy cerca del proceso, estamos replanteando las cuestiones, debatiendo en el seno del partido, que me parece que siempre es importante para una organización política, haciendo las autocríticas que corresponden, como decíamos, y veremos el destino. Y por supuesto, fortaleciendo mucho la gestión de gobierno, seguir avanzando en el plan de obra, que en definitiva, en el plan de obras y en otras transformaciones,
que venimos llevando a cabo en la provincia de Santa Fe y particularmente en la ciudad de Rosario, que en definitiva es lo que le transforma la vida a la gente, digamos. Siempre decimos que la política es la herramienta de transformación. Creo que con el Plan ABRE se están haciendo sin número de obras, el programa Nueva Oportunidad para incluir a los jóvenes, yo te escuchaba en la nota anterior, obras en los barrios. Y creo que hay que seguir por ese camino y esperemos que la gente valore todas las grandes transformaciones que están haciendo en ese sentido. El socialismo alguna vez tuvo una excelente difusión de sus acciones. Creo que hoy en eso están haciendo un poco de agua, es una crítica no destructiva, ¿no? Se están equivocando, es decir, ustedes no se puede negar que hay obras, que el gobernador está haciendo mucha obra, el gobierno provincial está haciendo mucha obra, el gobierno municipal también, no se puede negar eso. Está a la vista además, yo no soy socialista, te aclaro, ¿no? Ni soy nada, soy del vecino, está a la vista. Pero algo está fallando porque no se muestra como se debiera. ¿Me equivoco? Puede haber algo de eso y creo que nosotros cuando uno analiza, estudia, lee, digamos, de la política, habla con la gente, nosotros cuando vamos casa por casa a hablar con el vecino, creo que hay un sinnúmero, como te decía, de obras y de acciones que están transformando la vida del vecino, pero creo que tenemos que volver a enamorarle. Creo que, si se quiere, el voto tiene mucho de emocional, y esto lo ha entendido perfectamente el gobierno nacional, digamos, y trabajan en ese sentido. Y si bien nosotros hacemos muchas acciones concretas, como a un vecino que siempre tuvo cloaca, hacerle el desagüe, el pavimento definitivo, que el colectivo ahora tiene un colectivo 0 kilómetro, que en la plaza o en la misma calle se cambió la iluminación por unas luces LED, y sin embargo no tuvimos la respuesta, digamos. Son acciones concretas que transforman la vida y la realidad de ese vecino. Y, digamos, y una otra cuestión preocupante, y la prioridad número uno de los vecinos es la seguridad, y se ha avanzado en estos últimos años fundamentalmente en mejora de un problema, y un problema súper complejo, digamos, y que no hay que dejarlo de hablar, pero creo que se viene mejorando. Nosotros lo vemos charlando con el vecino, cuando le planteamos cuáles son las inquietudes. Por supuesto que aparece la inseguridad, pero los mismos vecinos nos reconocen que estamos en ese sentido mejor que hace 2 o 3 años atrás, cuando teníamos esa crisis profunda de inseguridad. Por supuesto que es un problema que no se soluciona del día a la mañana, que no hay soluciones mágicas, que no hay espejos de colores en este sentido, por eso hay que ser muy cuidadoso con las promesas. Pero no, ese vecino que nos reconoce un montón de situaciones no nos termina eligiendo como alternativa en las últimas elecciones. Y creo que nosotros tenemos que volver a enamorar al vecino. Creo que hemos sufrido mucho en Rosario un hostigamiento, una estigmatización de Rosario, insisto, sobre problemas reales y concretos, pero hacernos creer que el problema del narcotráfico es un problema que la droga, o sea, nacía de las napas del ejido urbano de Rosario, sí. Cuando es un problema que la droga entra por las fronteras, baja por el río, donde las fuerzas federales tienen que custodiar la frontera, la prefectura naval, y que si vamos a lo que sigue después en el narcotráfico, como que es el lavado, están los organismos nacionales, mayores competencias, la Unidad de Información Financiera, la FIP. O sea, hacernos creer a los rosarinos que nosotros podíamos contra un flagelo que quienes se disponen los países a combatirlos empatan o pierden la lucha, que de un municipio nosotros solos íbamos a poder, y creo que ahí durante muchos años se nos castigó mucho en ese sentido, insisto, sobre un problema que bueno, existe, pero ¿no? Ustedes también tienen que hacer la autocrítica en el sentido de decir, bueno, no supimos esclarecer la situación. Yo lo vengo diciendo hace rato, pero no porque gobierna el Frente Progresista, podría gobernar, incluso gobernaba el justicialismo en la provincia. Y yo decía, señores, el narcotráfico es un delito federal. Es el gobierno nacional el que se tiene que hacer cargo de combatirlo. El narcotráfico es la madre de la delincuencia, junto con la exclusión social y la pobreza.
¿Quiénes son responsables de eso? Es así, es así. Te decía, o sea, si sabemos que la droga ingresa por la frontera, ¿quiénes son las fuerzas responsables de custodiar la frontera? Fuerzas federales, Gendarmería Nacional, los ríos. Si sabemos que la marihuana baja fundamentalmente de Paraguay, digamos, baja por los ríos. ¿Quién es la fuerza encargada de custodiar los ríos? La Prefectura Naval. Son fuerzas que dependen del gobierno federal, digamos, del gobierno nacional. Los puertos, ingresa o egresa, ¿quiénes son los encargados de custodiar los puertos? Bueno, prefectura, a través de la Dirección General de Aduanas, son todas fuerzas que responden y como competencia al gobierno nacional. Quizás el ciudadano no lo encuentre. Y al ser un delito federal, nosotros en Rosario, lo vinieron planteando los gobernadores permanentemente, hay 3 juzgados federales, Carlos. Lo mismo que en la década del 70, cuando no existía el problema del narcotráfico. No hubo una decisión política a nivel nacional de combatir el narcotráfico. Escuchaba la nota anterior que la semana que viene comienza el juicio de los monos. Comienza en la justicia ordinaria, en la justicia provincial. Cuando sabemos que el principal delito siempre ha sido el narcotráfico. Pero bueno, hoy están presos por delitos ordinarios porque la justicia provincial avanzó eso y no la justicia federal. ¿Cuándo va a juzgar la justicia federal? ¿Cuándo va a investigar por el principal delito que esta organización delictiva, como otras, que es el delito del narcotráfico, digamos? Y ahí creo que nosotros hemos sido muy golpeados y creo que eso, de alguna manera, también de pasar a ser el orgullo rosarino de la Barcelona argentina, entre comillas, digamos, a ponernos en un lugar de ser la Medellín. Yo creo que ninguno de los extremos eran reales, claramente, pero ahí el rosarino se ha sentido emocionalmente muy golpeado y creo que de alguna manera esto ha influido en los procesos electorales. Y bueno, nuestro desafío es seguir trabajando, redoblando los esfuerzos y volver a enamorar al rosarino, que naturaliza muchísimas de las cosas. Yo viajo por el trabajo permanentemente, me reúno con funcionarios de otras provincias a través del Consejo Federal. Rosario es una ciudad impresionante en materia de garantizar derechos, el derecho a la salud pública. Nosotros tenemos 12 metros de espacio verde por habitantes. Esto no ha sido casualidad. O sea, que los espacios que se han ido recuperando sean destinados a lo público, que significa al uso de todos. Pero claro, nosotros hace muchos años que gobernamos la ciudad de Rosario y el rosarino lo naturaliza. Creo que esto es natural, que es normal, que los espacios más ricos en cuanto frente al río hayan sido destinados al uso de todos. Porque lo público, y esto es lo que quiero hacer hincapié, para los que menos tienen es lo único que tienen. La educación pública, la salud pública, los espacios públicos. Alguien que tiene una buena posición económica puede poder elegir a sus hijos, mandarlo a un colegio privado o a un colegio público. Si tiene la posibilidad de pagar una prepaga, puede ir a un sanatorio en lugar de un hospital. Lo público, para los que menos tienen, es lo único que tienen. Por eso nosotros defendemos muchísimo lo público. El espacio público, la salud pública, la educación pública. Me parece que esa es la síntesis. Creo que Rosario es una ciudad impresionante en materia de estas cuestiones. Pero bueno, son muchos años y creo que la gente ha naturalizado estas cuestiones, pero en definitiva se ponen en juego en cada elección, ¿no?